CPC, muy buenas tardes. Mi nombre es Clinton David Valencia Quispe. Vamos a exponer el tema de transportes. Transporte público de pasajeros. 1.1. Impuesto general a las ventas. Nos dice que de acuerdo con la ley del IGB ISC, decreto del Supremo número 055-99, se encuentra exonerado el servicio de transportes públicos de pasajeros dentro del país. 1.2. Impuesto a la renta. El servicio al transporte de público de pasajeros está gravado con el impuesto a la renta. No puede pertenecer al régimen especial del impuesto a la renta el servicio de transporte de cargo de mercaderías siempre que sus vehículos tengan una capacidad de carga mayor o igual a 2 tm. 2 significa 2 toneladas métricas. 1.3. Impuesto al patrimonio vehicular. El impuesto al patrimonio vehicular grava la propiedad de los vehículos automóviles, camionetas, estación wagon. 1.4. Habla de tasa de transporte público. Las empresas que se prestan el servicio de transporte público de pasajeros deberán pagar a la municipalidad de 1.5 boletas de transporte, el reglamento de comprobante de pago, resolución de superintendencia número 00799. 1.6. Transporte público urbano. Nos habla de transporte público urbano. Los boletas emitidos por las empresas de transporte terrestre regular urbano y ferroviario público de pasajeros. 1.7. Transporte terrestre público nacional de pasajeros. Tratándose de los transportistas que cuentan que una concesión, permiso de operación o autorización dada por la autoridad competente para efectuar el transporte terrestre público nacional de pasajeros. 1.8. Boletas de viaje. 1. Para emitir boletas de viaje, los transportistas deberán solicitar autorización ante la SUNAT. 2. Para solicitar autorización previamente, el transportista deberá presentar ante la SUNAT copia de la resolución del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para que otorga la concesión. 3. El boleto de viaje deberá cumplir con requisitos mínimos para que sea considerado comprobante de pago. 4. El pasajero puede ser distinto al usuario, tiene derecho a utilizar el boleto de viaje para efectos tributarios siempre que conserve el original del boleto de viaje. 1.9. Manifiesto de pasajeros. Las principales características son 1, 2, 3, 4, 5 principales características. 1. El manifiesto de pasajeros. El manifiesto de pasajeros es el documento de control de los boletas de viaje. 2. Debe cumplir con requisitos mínimos. 3. Para emitir manifiesto de pasajeros se requiere autorización de la SUNAT. 4. Si el transportista ha comunicado a la SUNAT el uso de un sistema de emisión computarizado para sus comprobantes de pago. La última no deben tener borrones ni enmendaduras. Gracias. Bien, CPC, muy buenas tardes. Continuando con la exposición, mi nombre es Gianmarco Vilavila Ochoa y vamos a dar inicio. Transporte entre zonas fronterizas. De conformidad con el artículo 2, inciso del TUO de la ley del IGB y el ISC del Decreto Supremo, no están grabados en el impuesto de los pasajes internacionales excluidos por empresas de transporte de pasajeros que en forma exclusiva realicen viajes entre zonas fronterizas. Transportes de bienes, impuesto general a las ventas. El transporte general nacional de carga se encuentra grabado con el impuesto general a las ventas. Por lo tanto, resultan de aplicación de normas referidas a este tributo texto único ordenado de ley IGB
en el ISC de Decreto Supremo número 005-99-EF, reglamento por Decreto Supremo número 29-94-EF y demás normas complementarias. Impuesto a la renta. El impuesto a la renta, las empresas que prestan el servicio de carga nacional se encuentran afectadas a este impuesto. Según el impuesto de Decreto Supremo número 179-2004 del Estado Financiero reglamentado por el Decreto Supremo número 122-94 del Estado de demás normas complementarias. Ya. Guías de remisión. La guía de remisión sustenta el traslado. O sea, la guía de remisión nos dice de que es para sustentar un traslado de bienes, de un bien o de un... Por eso no puede trasladar algún cargamento, ya sea mercaderías, para que puedas trasladar. Infracción tributaria del transportista. Las infracciones que el transportista realiza al realizar ya sea un viaje de acuerdo, ya sea no puede llevar lo que es carga de más, tampoco puede trasladar pasajeros de lo que es de más. Al cometer una infracción, el transportista está situado a normas y leyes, lo cual tiene que ser castigado con unas 3 UITs y todo eso de ahí. Ahora, lo que nos viene es sanción de internamiento del vehículo. El vehículo puede ser internado temporalmente. Jurisprudencia Tribunal Fiscal determina la operación o califica como una ocasión de derecho de concesión. La declara el requerimiento haber sido dictado de violación dispuesto por el artículo 81 del Código Tributario, norma aplicable a la fecha de la fiscalización, ya que la administración no estaba facultada para fiscalizar impuesto a la renta del ejercicio 1999, sino del ejercicio 1998. Se declara la nulidad de los valores emitidos por este concepto de la etapa aplicada respecto a la determinación de deuda por concepto de impuesto general a las ventas, por el reparo de débito fiscal concepto de impuesto general a las ventas. Y continuando, importación de vehículos. Se revoca la resolución apelada al haber no acreditado la administración que el vehículo importado por las recurrentes tuviera afectar al impuesto colectivo del consumo y por tanto exista también omisión en el pago de impuesto general a las ventas. En efecto, la administración consideró que el vehículo importado estaba afectado basándose en quienes tiene características similares a otros vehículos respecto a los cuales la Intendencia Nacional de Técnica Aduanera. Bien, paso el honor a mi compañero. CPC, buenas tardes. Continuando con la exposición, vamos a hablar de la inafectación del impuesto del patrimonio vehicular. De acuerdo al literal G del artículo 37 del Decreto Legislativo número 776, para encontrarse inafecto, debe tratarse de un vehículo con autorización para prestar servicios de transportes públicos y con una antigüedad no menor de 3 años. Eso sería en el caso de los transportistas de carga. Ahora, en el caso de autos, el vehículo tiene fecha de fabricación y esta fecha de fabricación puede ser 1993 a menos, por lo cual para el 2002 ya tiene una antigüedad mayor a 3 años. Esto nos quiere decir que los autos que ya han sido fabricados, que mejor dicho, que de acuerdo a su fabricación ya pueden ser más antiguos que los de transportes de carga. Ahora, requisitos para gozar de inafectación de impuestos a patrimonios vehicular. Para gozar la inafectación prevista en el literal F del artículo 37 de la Ley Tributaria Municipal, se vincula a los vehículos que constituyan mercadería para la empresa. En el caso de autos, no se aplica tal artículo mencionado, ya que el recurrente es una persona natural propietaria de un vehículo que ha destinado para el transporte público, actividad que realiza a través de una asociación, Unión Express puede ser, o si no una asociación conocida, Ashuancarri o lo que sea. Continuando con la siguiente exposición, motivo de traslado en la guía de remisión. Se revoca la resolución apelada al concluir que no está acreditada la comisión de la infracción prevista en el número 6 del artículo 174 del Código Tributario. Eso es, remitir bien si el correspondiente comprobante de pago, guía de remisión u otros documentos de acuerdo al artículo, el administrador debe controlar la correcta circulación de la mercadería en el territorio nacional. Esto nos dice que el administrador
debe estar al tanto y controlando para la circulación de las mercaderías que se están circulando, ¿no?, a territorio de nuestra nación, es decir, a donde circula la mercadería. Ahora vamos a hablar de la responsabilidad del transportista. Transportes de bienes con guía de remisión cuya descripción en cuanto a la cantidad se ajusta a lo real. Se confirma la apelación de verificarse que la recurrente incurrió en la infracción tipificada en el número 3 del artículo 174 del Código Tributario, al transportar bienes con una guía de remisión que muestra inconsistencia, es decir, que si en la guía de remisión está una cantidad y en el cargamento está otra, se les sancionará al transportista, lo que concuerda con el criterio establecido por la RTF número 444-6-1-2003. Esto nos quiere decir que si en nuestra guía de remisión ponemos un cargamento que digamos de 20 sacos y tenemos en kilogramos unos 300 en la guía de remisión, y en realidad en nuestra carga hay solo 19 sacos, y en la carga, en el kilogrametraje, solo en kilogramos solo hay 30. Esto nos va a conseguir una sanción, ¿no?, que nos da por el mal hecho. Bueno, CPC, hemos terminado nosotros nuestra exposición. Se le agradece por la tardanza, digo, que nos perdone por lo que hemos demorado. CPC, se le agradece.